¿De dónde empezar la primera charla? Del estado de la persona. La persona, durante su evolución en la vida, durante miles de años que la gente se ha desarrollado, llega a hacer preguntas. En realidad, también hace miles de años podemos ver que se hacían preguntas sobre la esencia de la vida. Y también cada uno de nosotros, la pregunta sobre la vida es la más difícil de todas. Le llega a la persona al principio de su desarrollo. Cada uno de nosotros a lo mejor se acuerda a las edades de 6, 8, 10, 12, que se preguntaba ¿por qué se vive? ¿Para qué se vive? Y esa pregunta no es así nomás que surge en la persona, sino que es una pregunta existencial. La persona pregunta y es muy natural esa pregunta. Si la persona hubiese recibido la educación correcta del entorno, que el entorno también, si hubiese sabido para qué se vive, cómo vivir, para qué propósito hay que llegar, si es que existe un propósito para nuestra vida, existe una meta para la existencia de la humanidad. Entonces la persona hubiese recibido esa respuesta de niñez y a lo mejor se hubiese formado en otra manera de lo que vemos en el mundo. Pero de todas maneras la respuesta no la recibimos, inclusive tenemos vergüenza de preguntar sobre ella, porque vemos los adultos cómo ellos existen, cómo van cargando. Y así de la misma manera seguimos nosotros también hasta que nos olvidamos de esa pregunta y la reprimimos porque no hay respuesta. Hoy en día también la humanidad está en esa misma pregunta, la gran pregunta que va creciendo con la ecología, con el problema de las drogas, la crisis en la familia, en la educación y todo. Y también tampoco sabe la respuesta y también prefiere olvidarse de eso. La propaganda, televisión, radio, toda clase de cosas que no, solamente para no pensar sobre eso. Inclusive los grandes, que supuestamente es su papel, pensar sobre el futuro de la humanidad, del peligro de la exterminación que existe en el mundo, y no son capaces de planear nada ni pensar porque no saben cómo corregir nada. No saben lo que se llama el secreto de la vida, para qué se vive, etcétera. Entonces esa pregunta es ciertamente, aunque es un poco inocente,
¿Para qué vivir? Pero es una pregunta que permanece oculta dentro de todas las acciones del hombre y existe en nuestra vida en cada momento y en realidad demanda la respuesta. Se puede decir que todo lo que la persona hace en su vida y todo lo que intenta hacer es o revelar la pregunta y quizás descubrir también la respuesta, o encubrir la pregunta, esa pregunta, para no recordarse sobre ella. Y así como si no existiera, estar desconectado de ella. Pero eso lo que quiere decir es que o en positivo o en negativo siempre nos referimos a esa pregunta: ¿para qué se vive? Que está definido en las escrituras de los cabalistas como cuál es el sentido de nuestra vida. De todas maneras, hay quienes logran escaparse de ella y quienes no. Todo depende de quién tiene más éxito en eso y de acuerdo a eso actúa. Depende del entorno, de la educación, depende principalmente de lo que existe dentro de la persona, lo que se llama el punto en el corazón de él, su anhelo, su actitud hacia esa pregunta, que de acuerdo a la cual la gente se divide en aquellos que se escapan hacia toda clase de cosas distintas, que también se pueden dividir de acuerdo a la misma pregunta: ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Como la ciencia, o cultura general, o autoridad, dinero, honor, o placeres corporales, pero están todos organizados de todas maneras hacia esa misma pregunta: ¿cuál es el sentido de mi vida? Y así como había dicho que el hombre a veces tiene éxito, todos tienen éxito más o menos de reprimir esa pregunta en la niñez. Pero más adelante esa pregunta de repente vuelve repetidas veces, o en momentos difíciles especialmente, en los cuales se pregunta ¿para qué se sufre? Entonces, por medio del sufrimiento se llega nuevamente a la pregunta: ¿cuál es el sentido de mi vida? El pequeño no sufre. En él esa pregunta surge en una manera natural, pero el adulto que ya se encuentra bajo todo ese peso de familia, hijos, trabajo, deudas, presión de la sociedad, de propaganda, de sus obligaciones hacia la sociedad, estar como todos. Él intenta no profundizarse en sus preguntas, sino que la sociedad lo obliga a tener algún papel en la sociedad, como hombre de familia, hombre de oficio, amigo, ciudadano. Y no tiene para eso tiempo. Y así nos arreglamos nuestra vida para escaparnos de esa pregunta. Pero cuando llegan los momentos difíciles, la persona de todas maneras pregunta ¿para qué sufro? Que es la misma pregunta que ¿para qué yo vivo? Únicamente que ahora ya surge del mal. Y aquí también, o que se escapa de esa pregunta, o que intenta alcanzar algunos métodos de tranquilización, o a los doctores. Nosotros sabemos que hoy en día la enfermedad número 1 es la desesperación, la depresión. Y de acuerdo a la consumación de los medicamentos, pastillas, también las drogas, y la desgracia de las drogas que hay hoy con los jóvenes, eso también. Es decir, ¿por qué una persona de tal edad, de esa edad, tiene que entrar en drogas y desconectarse de la vida? Si toda la vida está frente a él. Una aventura, amor corporal, todo el mundo está frente a él, que se le ha preparado tantas cosas, juegos, posibilidades, oportunidades. No.